don Alberto Quintanilla, que es abogado, además de ser economista y sociólogo, y el ingeniero Juan Cheput. ¿Es correcto sostener que quienes asesoran a la presidencia en una comisión consultiva que no es remunerada se vuelven funcionarios públicos? Mire, yo no soy un experto en materia constitucional y definición quiénes son o no funcionarios públicos, pero me parece un desatino por parte de la Contraloría que haya logrado, en este caso, impedir de que un grupo de ciudadanos pueda asesorar a la presidencia. Bueno, si ha colisionado con la Cancillería, con la labor, bueno, puede ser un problema de interpretación. Pero en el fondo yo creo que la labor de la presidencia de la República en manos de Dina Boluarte es bastante poco defendible, ¿eh? O sea, digamos, la forma como trata, ya es un tema político ya que más que el otro a eso tema. Después de oír una primera reacción de Juan Cheput. Buenas noches, Juan Cheput. ¿Cómo estás, Fernando? Yo considero que no son funcionarios públicos. La ley es clarísima, ¿no? En el sentido de que un funcionario tiene que tener un conjunto de actividades que realizar, funciones, y por otro lado tiene que estar dentro de una estructura jerárquica, ¿no? Y las funciones tienen que ser sistemáticas buscando un objetivo determinado. Y en este caso, esta función es discreta, no es sistemática, permanente. Las consultas son totalmente episódicas, por casos puntuales, o sea, no hay una función constante. Yo creo que la Contraloría se ha equivocado. Pero lo fundamental es que demuestra de que no hay un nivel de coordinación a nivel del presidente del Consejo de Ministros. Desde el momento que la Cancillería también interviene y el Ministerio de Justicia, que tengo entendido que fue el que lanzó la idea, no se hacen las coordinaciones con la propia Contraloría, demuestran que hay un nivel de desorden. Ahora, yo coincido de que si el tema es explicarle al mundo, pues la misión tiene que ser como las que hubo en los años 90. Cuando la ¿no? guerra con el La guerra, claro. Y donde pero no hubo abogados solamente. fueron Yo políticos. recuerdo que el ingeniero Alberto Benavides de la Quintana, un minero destacado, hizo viajes a países notables. en donde él tenía audiencia. Claro. Mandaron a personas a los países en función de su capacidad de influir en esos países, que no es el caso acá. Así es. El caso es estrictamente político, no es jurídico. Las leyes no son iguales en los países y por otro lado lo que hay que explicar acá es el tema desde el punto de vista político en los parlamentos, que son los que han cuestionado y ante los ministerios, y para eso se requiere un conjunto más plural, ¿no? de notables. Yo el otro día, como lo he podido contar al señor Quiroga, quedé sorprendido en una sala de música en donde jamás se habla sobre política naturalmente, que debieran informarnos que el próximo concierto ha sido suspendido porque Alemania no recomienda el viaje de sus nacionales acá y la orquesta de cámara de Múnich no podrá venir porque recibe financiamiento del Estado, ¿no? Señor Quintanilla, usted es un hombre político y rápido y había aprovechado desde ya para un primer golpe contra Dina Boluarte. ¿Qué le reprocha de fundamental, por favor? Mire, yo creo que Dina Boluarte tiene que... Preciso que usted es puneño, ¿eh? Y es muy importante el dato por las razones que todos sabemos. Gracias. Yo creo que la presidenta Dina Boluarte debe entender de que este es un problema estrictamente político y social. Los pobladores que están movilizados en el sur del Perú y en Puno en particular están reclamando una reivindicación social que es muy importante en el país. Construir un país sin discriminaciones, haciendo eco a nuestros principios liberales como república. Todos somos iguales ante la ley, todos somos y nacemos libres y todos debemos ser fraternos entre los peruanos. Cosa que no ocurre, ¿no? O sea, hemos visto las actitudes reiteradas, por ejemplo, de la expresidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba, cómo trata, digamos, y cómo se expresa de lo que no consideran son de su categoría o de su rango. Pero no tiene que ver con el gobierno ella, ¿no? No tiene que ver, pero Boluarte, lo que está demandando la población de Puno es que se trate a todos los peruanos como iguales, que es una de las tareas pendientes en la construcción como república. Nosotros cuando en 1821 proclamamos la independencia con San Martín, no eliminamos la esclavitud, que se eliminó formalmente en 1854. No se dio igualdad a la mujer, que recién tuvo el derecho a voto en 1955. Y ahora es una lucha contra la discriminación. Es una lucha social y política muy importante que tiene mucho más largo plazo. De fondo, que son reales y gravemente reales en nuestro país. Pero es un hecho que el estallido social se produjo en relación
con la vacancia al presidente Pedro Castillo, quien había intentado un golpe de Estado, cosa que usted reconoció la última vez que estuvo acá. Castillo intentó cometer un golpe de Estado, él fue retirado del poder de manera constitucional y eso es lo que desencadenó el estallido social. Es cierto que hay esas razones de fondo detrás, pero lo que se reclamaba inicialmente es que se saque de la cárcel a Pedro Castillo, que se le restituya en el poder eventualmente y que se convoque a una asamblea constituyente. Mire, había un sector que había planteado lo que usted dice, pero no es la razón de fondo de los movilizados. Los movilizados están reclamando que, mire, en los últimos 30 años ha habido toda una entrada en la vida política y social de los campesinos comuneros que en la reforma agraria de 1969 fueron beneficiados por la reforma agraria de Velasco Alvarado y entre 1985 y el 90 del siglo pasado se beneficiaron con la recuperación de las tierras que estaban en manos de las empresas asociativas que eran herederas de las ex haciendas. Bajo Alan García. Bajo Alan García, el proceso de Velasco Alvarado fue el 69. Sí. Con Alan García, 85-90, fue la reestructuración, la toma de las tierras que llamaron los de la Federación Campesina y que han logrado que una promoción de ellos y los hijos de ellos lleguen a ser autoridades, alcaldes, gobernadores, en todo nivel. La ciudadanía de Puno y que se está movilizando ve cotidianamente que estos alcaldes, estos gobernadores vienen a Lima todas las semanas a tocar las puertas del Ministerio de Economía y Finanzas para que le autoricen ejecutar el presupuesto que ya ha sido previamente aprobado. Y lógicamente ese centralismo le dice no, regresan a la ciudad de Puno y ven que su voto, haber elegido autoridades a esos ciudadanos que vienen a Lima y que no logran tener la autoridad necesaria y suficiente que en la interpretación de los ciudadanos deberían tener sus autoridades, alcaldes y gobernadores, no lo tienen. De acuerdo. Y en la elección de Pedro Castillo, y aquí quiero terminar, sí. No, la gente no está defendiendo que lo repongan a Pedro Castillo. Habrá un sector que sí demanda. ¿Ya? Sí. Lo que quieren es que respeten el derecho a que ellos han votado sistemáticamente en las últimas 4 o 5 procesos, desde la elección, incluso de Alberto Fujimori, por un cambio, sí. Por una nueva relación entre los peruanos. Y ese cambio es que los de abajo también participen en política. Han logrado votar el 89.5% de los votos de Puno por la elección de Pedro Castillo, ¿no? Sí. Pero ven que, digamos, que tampoco se ha logrado ningún cambio. Entonces la gente dice, ¿vamos a seguir votando para esto? Entonces necesitamos que realmente el voto de los ciudadanos de abajo sea escuchado. De acuerdo. Y eso es lo que le falta a este gobierno escuchar. Puig, ¿cómo reacciona ante lo que nos ha dicho el señor Alberto Quintanilla? Bueno, yo he tenido oportunidad de ser entrevistado por la decana de Juliaca hoy en la mañana y ayer por otra radio puneña, ¿no? Y la situación en el Perú meridional no es como lo está pintando el gobierno, específicamente el señor Alberto Tarala, que está todo en calma, o la propia Dina Boluarte. Hay una situación realmente a portas de ser muy conflictiva. Y es no solamente por una cuestión de beneficios económicos, es una cuestión que tiene que ver con que se sienten decepcionados del gobierno de Dina Boluarte porque lo consideran literalmente de derecha. Ellos dicen que votaron por una opción de izquierda y hoy Dina Boluarte está gobernando con la derecha y por lo tanto ha traicionado. Sí, pero las manifestaciones tuvieron lugar antes de que se definiera un sentido. Bueno, en ese caso, ¿no? La primera ola de manifestaciones estuvo vinculada inclusive al retorno de Pedro Castillo y a una asamblea constituyente. Ahí discrepa usted con el señor Quintanilla, que lo ve esto como un fenómeno minoritario. Lo de enero y febrero fue indiscutiblemente, pedían todo eso, era una plataforma de 2 o 3 puntos, renuncia de Dina Boluarte, restitución de Pedro Castillo y asamblea constituyente. Hoy están yendo específicamente a la renuncia de Dina Boluarte y obviamente hay otros reclamos más locales dentro de los cuales está que se ha anulado todo tipo de intermediación. Tanto el periodista de anoche como los periodistas de hoy en la mañana me decían que ellos no pueden contar con sus parlamentarios y con ninguno de los 130 parlamentarios. Y eso se replica en muchas regiones. Que no van, de facto no van. Y no los aceptan. La única parlamentaria que ha ido es Patricia Chirinos. Pero no los aceptan tampoco. Haber estado en Sangabán. Claro. Ya que no es Puno ciudad, pero en Sangabán. Pero eso también decían los señores. Van a lugares
sin avisar previamente, de manera sorpresiva, y obviamente no existe ese mecanismo de intermediación que debería haber en una visita sincera, transparente y buscando un objetivo. Bueno, señor Quintanilla, si hay un reclamo por brechas históricas que tienen que ver con el racismo y con la discriminación, como lo ha contado usted, y también con el respeto a las autoridades locales en Lima, por lo que nos ha contado usted de lo que pasa con los alcaldes y otros funcionarios. Si esos son los reclamos, son viables, se pueden atender. Pero, ¿qué es lo que se está planteando como objetivos de la llamada toma de Lima el 19 de julio? Mire, la llamada toma de Lima, que es una expresión política para que los puneños piensan venir, los movilizados, a Lima para ser escuchados, es porque quieren ser escuchados. ¿Qué canales de puente ha atendido este gobierno en los últimos 6 meses hacia Puno? Ninguno. Ha dicho que Puno no es el Perú. Y nunca pidió disculpas. Pero yo creo que es una desafortunada la expresión. No quiso decir que no es el Perú. No quiso decir, quiso hacer una réplica de que dicen Lima no es el Perú, para decir que no solo Lima es el Perú, sino que hay que entender. Pero nunca lo explicó y nunca lo dijo. Nunca esa copia de paráfrasis de una frase de Valdelomar. No lo explicó ni pidió disculpas. Después dijo que Evo Morales financia las movilizaciones y que quiere, digamos, anexar a Puno a Bolivia. ¿Qué pruebas han presentado? Habrá algún sector que quiera hacer eso, pero eso no son las razones de los movilizados. Dijo después que a Puno financiaban y a los movilizados el narcotráfico. ¿Qué pruebas ha presentado? Dijo después de que lo financiaba la minería ilegal. ¿Qué pruebas ha presentado? Dijeron que un policía... ¿no? Todo eso hay en Puno. Contrabando, hay minería ilegal y hay narcotráfico. Hay, o sea, pero ninguno de esos está dirigiendo y movilizando esto. Después dijo también el señor Luis Alberto Tarola que un policía de apellido Sonco Quispe era héroe nacional. Y todos sabemos en Puno, porque se ha hecho pública la investigación que hizo el Ministerio Público, la Fiscalía de San Román, que el señor policía lamentablemente fue asesinado por un colega. Dado de baja de la policía. Y que dado de baja después, pero fue una disputa entre lo que podemos llamar que hay, eso lo verá la Fiscalía, las investigaciones, mafias al interior de la policía. Pero de allí a reclamarlo y decir y reivindicarlo como héroe nacional, bueno, es una víctima cruelmente asesinada. Lamentablemente, no duda, ¿no? Lamentablemente, pero no fue quemado como se presentó por murió apedreado y después... Y después lo llevaron ahí en un patrullero para dejar el patrullero para que lo quemen los manifestantes. Bueno. Eso fue una cuestión de provocación eminentemente. ¿Y qué ha dicho algo Tarola? ¿Ha dicho algo Dina Boluarte sobre ese tema? Nada. Y ahora viene a decir de que la tercera toma no va a proceder porque la gente de Puno quiere más muertes. Y ha preguntado cuántas muertes más quiere Puno. Está amenazando a Puno. Sí, efectivamente. Porque ciertamente las muertes que han habido en Puno no han sido provocadas por los movilizados, han sido provocadas por los provocadores. ¿No? Reconocerá usted que quisieron tomar el aeropuerto, que es un acto ilegal. Yo le digo que no. ¿Que no qué? Que no hubo en ningún momento intención de tomar el aeropuerto. ¿Está usted seguro? Absolutamente seguro. Mire, lo que pasa es que en las inmediaciones del aeropuerto hay una avenida por la parte de atrás donde la población comenzó a hacer unos pasacalles, o sea, folclóricos y tocar las bandas, porque es una pista de... ¿Y por qué iban al aeropuerto? Porque era el centro, pues, de donde venía el poder, donde venían los policías, pero venían. Usted sabe que es ilegal invadir un aeropuerto. Pero no han invadido el aeropuerto. Y que había pasado ya tanto en Ayacucho como en Andahuaylas, me parece, habían habido dos antecedentes graves, ¿no? El señor Cheput, ¿qué nos dice sobre este intercambio a propósito de Puno? Yo creo que la señora Dina Boluarte ha tenido declaraciones desafiantes, ¿no? Por ejemplo, señalar que se va a quedar hasta el 2026 sabiendo que se viene una marcha que reclama su renuncia era absolutamente innecesario. Más aún cuando ella misma juramentó en diciembre hasta el 28 de julio del 2026 y a los 3 días cambió al 2023 o al 2024 y luego de una semana cambió a elecciones en el 2023 porque vio que los reclamos, la turba, la ponían en jaque, ¿no? 2 veces cambió la fecha
de adelanto de elecciones. Y ahora, plantear eso, sabiendo que se viene la toma de Lima, y como bien dice Alberto, decir de que van a ser culpables de más muertos si es que suceden, o sea, dando a entender de que podría haber una represión gigantesca, es absolutamente absurdo. Y eso demuestra el bajísimo nivel político de ese gobierno que no entiende la situación. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno? Habida cuenta de que hay autoridades regionales que no quieren dialogar con autoridades gubernamentales mientras no renuncie Dina Boluarte. Eso usted lo reconoce. En primer lugar, lo ha dicho el propio gobernador regional, señor Sonco también, ¿no? Pero se les ha dado una serie de alternativas a ellos, ¿ah? Al gobierno se le ha dado una serie de alternativas. Se le ha dicho que forme un equipo incluyendo a las iglesias, y digo las iglesias porque no solamente a la católica, sino al defensor del pueblo, a personas representativas tanto de Puno como de Lima, a políticos, y no ha podido estructurarlo en todo ese tiempo. Sabía de antemano que se venía esta marcha y no ha hecho nada por intentar detener. Entonces yo creo que hay un tremendo vacío político en ese sentido, y la señora no se da cuenta que el gran problema está en su gabinete. Y tampoco entiende que ante un 88% de la población que reclama adelanto de elecciones, ella no puede tener ese discurso, que yo estoy seguro va a ser insostenible en los 3 años que vienen. Puede ser una intención de ella quedarse hasta el 2026, pero las circunstancias en términos económicos, de seguridad, políticas, no la acompañan a ella, ni tiene un Estado mayor adecuado. Cuando usted dice que las dificultades están en su gabinete, ¿se está refiriendo a quién? Puesto que Keiko Fujimori... Tarola. Keiko Fujimori pidió 4 ministros, no, pero ahí, no el mira, primer ministro. Keiko Fujimori ha cometido 2 errores graves. A ver. El primero, que tiene un grupo, que tampoco tiene un Estado mayor Keiko Fujimori, personas que la rodean. Tiene un secretario general que es un bueno, pero un Estado mayor hablo de gente. Como el señor Miguel pero esos son cargos. Sí, Yo hablo de pesos pesados, ¿no? ¿Por qué? Salen a decir de que la señora tiene que ser candidata. Entonces, ¿qué sucede cuando ellos dicen que tiene que ser candidata? Cualquier cosa que diga Keiko Fujimori de acá en adelante, un oficialista puede decir, claro, como la señora está pensando en las candidaturas, está haciendo populismo. O sea, matan su mensaje político. Y el segundo, una persona que se supone va a ser lideresa de la oposición o que quiere tener un papel protagónico como opositora, no puede pedir la cabeza de 4 ministritos. Pues ella tiene que ir a la presidenta o de lo contrario al gabinete, al presidente del Consejo de Ministros. Cosa que no he hecho. Señor Quintanilla, ¿qué solución ve usted ahora para que haya un diálogo con las autoridades electas de Puno? ¿Qué concesión razonable le parece que puede hacer el gobierno que no sea renunciar a la presidenta, ¿no? Mire, yo quiero referirme aquí a un libro que escribió Aníbal Sierralta. El señor Aníbal Sierralta dice que en todo diálogo primero hay una etapa emotiva. Y en esa etapa emotiva las partes que están encontradas expresan del otro todo lo bueno o malo que consideren. Después de esa etapa emotiva tiene que haber una etapa racional de decir cuáles son las causas de los problemas y cómo se solucionan. Después se propondrán las soluciones. Pero que Dina Boluarte ha hecho algún gesto para dialogar con Puno. El único gesto ha sido, después del 9 de enero que murieron 18 personas, 12 en las inmediaciones del aeropuerto y 6 en el resto de la ciudad de Juliaca, invitar a que los dirigentes vayan al aeropuerto. Vayan al aeropuerto a dialogar. Cuando el aeropuerto desde días antes, más de 15 días antes, estaba tomado como base militar. E invitaba a los dirigentes que vayan al aeropuerto. ¿Para qué? Sí. La población considera, y los dirigentes también, que si entraban al aeropuerto iban a decir, los detuvimos entrando al aeropuerto. Fue una idea poco feliz. Es una ley, pero nunca se ha rectificado. Sí. ¿Por qué no recurre a la Defensoría del Pueblo, que es reconocida y respetada en Puno y Juliaca? ¿Todavía ahora con el nuevo defensor? Todavía. ¿Usted ahora con el nuevo defensor? El defensor de Puno, de Puno es no, pero, el señor... Pero hay uno que está en Lima, ¿no? Hay un defensor del pueblo a nivel nacional, no sé si lo está defendiendo usted. No, yo estoy defendiendo a los defensores de Puno, al señor Ticona, Jacinto Ticona, y al señor, digamos... Nos queda poco tiempo, así que tiene usted la palabra final de Juan Ceputo. Bueno, yo creo que la señora Dina Boluarte tiene que entender que el gran problema del país es político y ella no puede estar permanentemente en una situación desafiante y claudicando ante el Congreso. Una de las cosas que se ha visto en las últimas 48 horas es cómo el Congreso ha insistido en 3 leyes y no se ha visto a ni un ministro que defienda la posición del gobierno, cosa que demuestra de que en estos momentos es absolutamente dependiente o vulnerable en relación al Parlamento. En cualquier otra circunstancia, si el gobierno observa una ley
y ve que va a insistir el Parlamento, pues tú tendrías a los ministros por acá desfilando en RPP, sosteniendo su posición para formar opinión en favor de lo que ellos creen que es lo justo. Pero hemos visto una claudicación total y eso es peligroso para la República. ¿Por qué? Porque si no hay división de poderes, si no hay cierto nivel de polémica entre ambas posiciones, Congreso y Gobierno, pues simplemente estamos en manos de un Congreso que lamentablemente tampoco da la talla, ¿no? Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por el intercambio y por hacernos sentir que es posible que si hay una solución a través del diálogo y no tener que repetir escenas de violencia que nadie quiere. ¿Quiere decir algo final? Mire, brevemente? Brevemente. La tercera toma en Lima será exitosa si la señora Dina Boluarte, presidenta de la República, hace 2 declaraciones como la que ha hecho ayer. Va una, 2 más, la emulsión es ¿Cuáles son las que ha hecho ayer que le ha parecido a que usted? se queda hasta el 26. Y dice Es que si los desafiante. puneños quieren más muertos con esa anunciada toma de Lima. Está anunciando que hay más represión. Bueno, 2 de esas más, creo que ya está asegurada la marcha. bueno, señor Quintanilla, muchas gracias. No está sugiriendo que la señora Boluarte es casi una agente favorable a esa marcha. ¿Ah? Con sus declaraciones yo creo que sí. Bueno, en fin, es ir un poco lejos en la suspicacia. En todo caso, muchas gracias por estar acá, señor Alberto Quintanilla, excongresista, notario en Juliaca, conoce su medio, sabe lo que pasa. Los notarios son la gente más informada, creo, ¿no? De la sociedad, saben Yo lo sí que creo. pasa realmente con el No, y patrimonio. los notarios quieren construir confianza y seguridad. Ojalá que lo logre usted desde su Juliaca. Y Juan Chepuz, muchas gracias por haber estado Gracias. acá y por contribuir a tener luces sobre la situación incierta que estamos viviendo. Muchas